Profe Juan David y el día de hoy les vengo a mostrar un ejemplo de cómo hacer la brújula número 3. Esta brújula es muy corta, pero tiene un contenido teórico bastante complejo. Así es que les recomiendo poner muchísima atención a esta explicación. Antes de comenzar, quiero que vean las siguientes palabras. Bastante agua. Ahí las podemos ver, ¿no es verdad? ¿Qué quiero hacer con esas dos palabras? Las voy a dividir en sílabas. Bastante agua me da como resultado vas, tan, te, ¿cierto? A, gua. ¿Cuántas sílabas obtuve de esta expresión bastante agua? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas. Bastante agua. Sin embargo, al hablar de poesía, ocurre un fenómeno conocido como sinalefa. ¿Qué es la sinalefa? La sinalefa ocurre cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra inicia con vocal o con la letra H. Recuerden que la H es muda y no suena. Aquí tengo en el bastante agua, bastante es la vocal E y agua, que es la vocal A. Originalmente obtuvimos 5 sílabas, bastante agua, pero debido a la sinalefa, esta sílaba T va a terminar uniéndose o incorporándose a la sílaba A, ¿cierto? Debido a la sinalefa. Por lo tanto, esto queda de esta manera, hablando de sílabas sonoras. Bastante agua. Ya no tenemos 5 sílabas, sino 4 sílabas. Eso se le conoce como sinalefa, hablando de poesía, desde luego. Ok. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer el siguiente ejercicio. Ustedes van a trabajar con el poema Vida. Aquí yo tengo un poema diferente para mostrarles cómo hacer la métrica, es decir, separar un poema en sílabas. Esta estrofa está compuesta por 4 versos. Primer verso, segundo verso, tercer verso y cuarto verso. Recuerden que cada línea en un poema se le conoce como verso. Bueno, tengo suspiros tristes, lágrimas cansadas. La voy a dividir en sílabas. Suspiros tristes, lágrimas cansadas. ¿Tengo sinalefa? No tengo sinalefa. Ninguna termina en vocal y ninguna le continúa con vocal. Hago esa división de sílabas y me da como resultado esto. Ahí está. Suspiros, tristes, lágrimas cansadas. Siguiente verso. Que lanza el corazón. Los ojos llueven. Siguiente verso. Los troncos bañan y las ramas mueven. Último verso. De estas plantas a alcides consagradas. Ahí ya prácticamente tengo la división de sílabas. Les muestro esa división. Ahí está. Que lanza el corazón, los ojos llueven, los troncos bañan y las ramas mueven. De estas plantas a alcides consagradas. ¿Tengo sinalefa? Claro que sí. Tengo sinalefa en el segundo verso. Lanza el corazón. Originalmente había hecho la división por sílabas, ¿cierto? Pero como tengo sinalefa, esa división entre lanza, el va a desaparecer. Por lo tanto, obtenemos esa división. Que lanza
Sael, corazón. Sa, el se han unido en una sílaba. En el último verso tengo dos sinalefas. De estas plantas a alcides. De es se debe formar o se debe fusionar en una sola sílaba y queda des. De estas plantas, lo mismo ocurre con a alcides. Quitamos la división y obtenemos una única sílaba. De estas plantas alcides consagradas. ¿Listos? Perfecto. Era importante conocer esa división para que sepan lo que viene a continuación. Miren. En el siguiente punto, el primer punto de la actividad dice, explica el tema del poema. Leámoslo todos. Mas del viento las fuerzas conjuradas, los suspiros desatan y remueven, y los troncos, las lágrimas se beben, mal ellos, peor, derramadas. Hasta en mi tierno rostro aquel tributo, queda en mis ojos invisible mano, de sombra o de aire, me lo deja enjuto. Porque aquel ángel fieramente humano no crea mi dolor, así es mi fruto, llorar sin permiso, suspirar en vano. Es un poema muy triste. El primer punto explica el tema del poema. Veamos cuál es el tema, yo ya lo hice por adelantado. Según el poema, no se puede permitir que los demás sepan nuestros sentimientos, los cuales parecen ser evocados o producidos por la naturaleza. Este poema habla de la insignificancia y la poca importancia que tienen los sentimientos y las emociones. Punto número 2. ¿Qué es un soneto? El poema anterior se puede considerar como un soneto. Justifica tu respuesta. Bueno, un soneto es un poema compuesto de 4 versos. 2 de esas estrofas van a tener 4 versos. Y las otras 2 estrofas van a tener 3 versos cada una. Entonces, un soneto, creo que cometí un error, un soneto tiene 4 estrofas. 2 de esas estrofas poseen 4 versos. Y las otras 2 estrofas poseen 3 versos cada una. ¿Cómo así? Miren. La primera estrofa tiene un verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Muy bien. Segunda estrofa, un verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. 2 estrofas con 4 versos cada una. Tercera estrofa. La tercera estrofa solo tiene 3 versos. Un verso, 2 versos, 3 versos. Última estrofa, compuesta por 3 versos. Un verso, 2 versos, 3 versos. Listos. Eso es un soneto, es un poema compuesto por 4 estrofas. 2 de ellas tienen 4 versos y las otras 2 tienen 3 versos. ¿Sigue la regla del soneto? Claro que sí, pero no es todo. Para que sea un soneto, cada verso debe estar escrito en arte mayor. Mucho cuidado, ¿qué es eso del arte mayor? Un verso está en arte mayor cuando tiene más de 8 sílabas. Miremos el primero. Suspiros, tristes, lágrimas, cansadas. Allí hay más de 8 versos. Suspiros, tristes, lágrimas, cansadas. Ese verso tiene en total 11 sílabas. Si cuentan el siguiente, fíjense que lanza el corazón, los ojos llueven. ¿Cuántas sílabas? Tiene 11 sílabas. Siguiente. Los troncos bañan y las ramas mueven. ¿Cuántas sílabas? Tiene 11 sílabas.
de estas plantas alcides consagradas. ¿Cuántas sílabas? Una vez más tenemos 11 sílabas. Significa que esa primera estrofa está escrita en, mucho cuidado, arte mayor, porque tiene más de 8 sílabas. Si tuviera 8 sílabas o menos, se le considera arte menor. Volvamos a la pregunta. La siguiente definición ustedes pueden copiarla en el taller. Les doy permiso de que la copien. Eso que voy a mostrarles es la definición de un soneto. Ahí está. Un soneto está compuesto por 4 estrofas. 2 de ellas son cuartetos, es decir, de 4 versos o 4 líneas. Y 2 son tercetos, es decir, de 3 versos o 3 líneas. Y cada verso debe estar en arte mayor. ¿Qué es eso del arte mayor? Más de 8 sílabas por verso. ¿Será que el poema que vimos es un soneto? Sí, señores, es un soneto porque sigue todas las reglas. Por lo tanto, eso quiere decir que el poema analizado sí es un soneto, pues está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Igualmente, cada verso está en arte mayor, porque cada verso tiene más de 8 sílabas. Perfecto. Pregunta número 3. ¿Cuántos versos y cuántas estrofas tiene el poema? Si es un soneto, tiene 4 estrofas. Entonces, 4 estrofas. Y como es un soneto, 4, 8, más 3, 8, 9, 10, 11, más 3, 11, 12, 13, 14. Debe tener 14 versos y 4 estrofas. ¿Tendremos esa respuesta? Veámoslo. Ah, claro que sí. En total hay 14 versos y el poema tiene 4 estrofas. Muy bien. Teniendo en cuenta que la sinalefa se presenta cuando al interior de un verso una palabra termina en vocal y la que sigue comienza por vocal o la letra H, eso está muy fácil. Escriba 3 versos presentes en el poema que no tengan sinalefa. La primera línea no tiene sinalefa. La segunda línea, el primer verso no tiene sinalefa. El tercer verso tampoco tiene sinalefa. Miren, el segundo o la segunda estrofa, ningún verso tiene sinalefa. Pueden copiar cualquiera de esos. Bueno, es mi ejemplo, claro, porque ninguno posee sinalefa. Es decir, ninguna palabra termina en vocal y ninguna de las siguientes palabras le sigue una vocal. Miren, allá me adelanté y se los muestro. Suspiros tristes, lágrimas cansadas, los troncos bañan y las ramas mueven, más del viento las fuerzas conjuradas. Copié 3 versos del poema, pero no los copié al azar. Me fijé que no hubiera la sinalefa. Les expliqué lo que era la sinalefa. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra comienza con vocal, se fusionan las sílabas. Listos, eso era muy fácil. Simplemente copiar 3 versos que no tengan sinalefa. Pregunta número 5. Escribe las palabras que riman en el poema y la clase de rima. Recuerden que ustedes van a trabajar con el poema Vida de Alfonsina Storni. Pero en mi caso, como eso es un ejemplo, utilicé un poema diferente. Un poema de un escritor español. Para hacer esa actividad vamos a irnos a la última palabra de cada verso, la última palabra únicamente. Tengo cansadas, llueven, mueven, consagradas. ¿Hay qué palabras riman? Está muy fácil. Cansadas rima con consagradas. Llueven rima con mueven. Fácil. Siguiente estrofa. Conjuradas, remueven, beben,
derramadas. ¿Hay qué palabras riman? Conjuradas con derramadas. Remueven con beben. Facilísimo. Número 3. Aquí una palabra me va a quedar sobrando porque esta estrofa solo tiene 3 versos. Tributo, mano y enjuto. Mano sobra porque no tiene ninguna palabra que rime con mano. Entonces, ¿cuál es lo que rima? ¿Qué es lo que rima? Tributo y enjuto. Y en el último verso tenemos humano, fruto, vano. Fruto no rima con nada, pero humano rima con vano. Ese es el ejercicio. Ese está bien fácil, el número 5. Miren, ahí está. Cansadas y consagradas, llueven y mueven, conjuradas y derramadas, remueven y beben, tributo y enjuto, humano y vano. Pero, hay un inconveniente. Existen 2 clases de rima. Existe la rima consonante. La rima consonante ocurre cuando la vocal y la consonante de la última sílaba de una palabra es igual a la vocal y la consonante de la otra palabra. Vocal y consonante deben ser iguales a la vocal y la consonante de la otra palabra. Tengo cansadas, consagradas. ¿Son la misma vocal y la misma consonante? Sí, por lo tanto, cansadas y consagradas es una rima consonante. Perfecto. Siguiente. Llueven, mueven. ¿Será que son la misma vocal y la misma consonante? Sí lo son. Ven. Por lo tanto, consonante. Conjuradas, derramadas. Misma vocal, misma consonante. Es una rima consonante. Remueven, beben. Suena lo mismo, pero se escribe diferente. Porque remueven es con B corta y beben es con B grande. Allí ya no tenemos una rima consonante, tenemos una rima asonante. Solo hay 2 tipos de rimas. La rima asonante es únicamente cuando la vocal es igual, pero diferente consonante. En los ejemplos que vimos anteriormente eran las 3 consonantes. ¿Por qué? Porque da igual tanto la vocal como la consonante. Pero en este de aquí, remueven y beben es asonante por el hecho de que remueven termina en B pequeña y beben utiliza B grande. Es asonante. ¿Cuándo es asonante? Cuando la vocal es la misma, pero tienen diferente consonante. ¿Listos? Bueno, ya queda de ejercicio tributo y enjuto, es consonante porque ambas terminan en TO. Y tenemos humano y vano, ambas son consonantes porque ambas terminan en NO. Facilísimo. Ustedes tienen que hacer la misma actividad, pero con el poema Vida de Alfonsina Storni. ¿Ok? Cuenta el número de sílabas de cada verso de la primera estrofa. Al final de cada verso escribe el número de sílabas o métrica. Ya lo habíamos hecho. Cada verso de la primera estrofa tenía 11 sílabas. Y aquí es la respuesta. Eso en el poema que estoy utilizando yo. Ustedes deben emplear el poema Vida. Ajá. Primer verso,
11 sílabas. Segundo verso, 11 sílabas. Tercer verso, 11 sílabas. Cuarto verso, 11 sílabas. No siempre va a tener el mismo número de sílabas. Cuenta el número de sílabas en cada verso. Al final de cada verso escribe el número de sílabas o la métrica. ¿Qué es la métrica? La métrica es cuando dividimos un verso en sus sílabas. Métrica. Eso es la métrica. Dividir un verso o una oración en sílabas, pero ya lo habíamos hecho. Siguiente pregunta, la número 7. ¿Cuáles son las clases de versos del poema teniendo en cuenta el número de sílabas? Es decir, la métrica de cada uno. Recuerden que estamos trabajando únicamente con la primera estrofa. Aquí dice versos del poema, pero eso ya es un poco extenso. Simplemente es con la primera estrofa, la que ya está separada. En la brújula ya está la primera estrofa separada en su forma métrica, es decir, por sílabas. ¿Cuáles son las clases de versos del poema teniendo en cuenta el número de sílabas? Recuerden que existían dos tipos de poemas o de versos teniendo en cuenta el número de sílabas. ¿Cuáles eran? De arte mayor. ¿Qué es lo de arte mayor? Más de 8 sílabas por verso, ¿cierto? O arte menor. Cuando un verso es de arte menor, cuando tiene menos de 8 sílabas. Como en la primera estrofa habíamos contado 11, 11, 11 y 11, obviamente la primera estrofa va a ser de arte mayor, porque tiene más de 8 sílabas. Veamos la respuesta. Ahí está, miren. Son versos de arte mayor, pues cada verso de la primera estrofa tiene más de 8 sílabas. Las clases de estrofas son... Creo que eso ya lo había dicho antes. Eso depende de la cantidad de versos. Cuando una estrofa tiene 4 versos, se le conoce como un cuarteto, si no me equivoco. Si tiene 3 versos, se le conoce como terceto. Pero veamos la respuesta, puede que me equivoque. Ah, no, está muy bien. Las clases de estrofas son a 2 tercetos y 2 cuartetos. ¿Cómo así 2 tercetos? Perdón, 2 tercetos. Son 2 estrofas, cada una con 3 versos. Recuerden lo que es un verso. Un verso es una línea, es la línea que conforma a la estrofa. Si esa estrofa está compuesta únicamente de 3 líneas, es decir, de 3 versos, se le conoce como terceto. Como hay 2 estrofas de 3 versos cada una, digo que hay 2 tercetos y 2 cuartetos, es decir, 2 estrofas, cada una con 4 versos. Eso ya se los había mostrado, pero por si las moscas. Esto que tenemos aquí es un cuarteto. ¿Por qué? Verso número 1, verso número 2, verso número 3, verso número 4. Segunda estrofa es un cuarteto porque tiene un verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Pero la siguiente ya no es un cuarteto, es un terceto porque tiene 3 versos. Un verso, 2 versos, 3 versos. Y finalmente la última es un terceto porque tiene 3 versos. Un verso, 2 versos, 3 versos. Recuerden la regla del soneto. Un soneto está conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Y cada una de las estrofas debe tener más de 8 sílabas. Ese es un soneto. Muy bien.
Ahí está. Recuerden que este es un ejemplo diferente al que ustedes van a hacer en su brújula. Uy, ese es un poco más complejo. Realiza la métrica de la última estrofa. Observa cómo se realizó la primera estrofa. En la brújula, la primera estrofa del poema Vida ya está fragmentado en su métrica por sílabas, pero la última estrofa no. Acá voy a tomar la última estrofa del poema que yo seleccioné para fragmentarlo en sílabas, es decir, hacer la métrica. Miren, porque aquel ángel fieramente humano no cree a mi dolor. Así es mi fruto. Llorar sin premio. Suspirar en vano. Pues esa es la métrica que yo hice con mi voz, pero veamos ya el ejercicio que ustedes deben hacer con el poema de la brújula. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer la métrica de ese poema. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar sinalefas. Aquí en este poema tengo 1, 2, 3 sinalefas. ¿Por qué A? Como ahí tengo una sinalefa, debe quedar unida en una sola sílaba. ¿Por qué A? ¿Cierto? Así es como funciona la sinalefa. Más sinalefas. Fieramente humano. Ese humano al iniciar, con una consonante H, y como la H es muda, vamos a tenerla en cuenta para la sinalefa. Ese es el único momento en el que una consonante puede emplearse en sinalefas, con la consonante H. Fieramente humano. ¿Por qué uno T y uno U? Porque T termina en vocal. Y la última sinalefa. Así es. Vocal I, vocal E se unen en una sola sílaba. Y ahí está. Perfecto. Veamos cuántas sílabas quedaron por línea. Por, que, aquel, ángel, fiera, menteu, mano. Por, que, aquel, ángel, fiera, menteu, mano. 11 sílabas. Increíble. No cree a mi dolor, así es mi fruto. 11 sílabas. Llorar sin premio, suspirar en vano. 11 sílabas. Bueno, hemos terminado, llegamos al final. Punto número 10, los más sencillos. Escriba al frente de cada palabra otras dos palabras que tengan rima consonante con ella. ¿Cuál es la rima consonante? La que tiene iguales vocales, iguales consonantes. Miren, blancura, sabrosura, madura. Este es el ejemplo de la brújula, florero. Yo tengo unos ejemplos aquí, pero ustedes tienen que buscar palabras diferentes que tengan esa misma sílaba. Yo empleé, por ejemplo, camionero, torero. Siguiente. La palabra es hermoso. Rima con caluroso y dudoso. Siguiente palabra es cuadrado. Cuadrado rima con cansado, olvidado, ¿cierto? Siguiente palabra, revista. Revista rima con panelista y conquista. Otra palabra, encanto, rima con espanto
y adelanto. Adelanto. Así es. Rima consonante. Y finalmente, escribe al frente de cada palabra 2 palabras más que tengan rima asonante. ¿Cuál es la rima asonante, amiguitos? Cuando tenemos la misma vocal, pero diferente consonante. Ejemplo, maduro, empujó o empujo y turno. Es la misma vocal, la vocal O, pero tienen diferente consonante. Aquí tengo la R, acá tengo la J y acá tengo la N. Ya no es lo mismo. En el ejemplo anterior teníamos ura, 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 las mismas vocales y la misma consonante, pero en el último punto, ya son diferentes consonantes. ¿Cuál es la primera palabra? La primera palabra es cielo. Busco 2 palabras que terminen en la vocal O, pero mucho ojo, debe ser la misma vocal pero diferente consonante. Si ustedes me buscan una palabra que termine en ELO, ya no es asonante y se convierte en consonante. Mucho cuidado, tienen que ser diferentes consonantes. Cielo, yo puse cero y puse trueno. Acá tengo la L, yo puse la R y después la N. Son diferentes. Mañana yo utilicé camioneta y Josefa. ¿Cuáles son las consonantes? N, T y la F. ¿Ya ven? Diferentes consonantes. Pocillo. Yo utilicé tocino y amigo. ¿Cuáles son las consonantes? La L, la N y la G. Tienen que ser diferentes consonantes. La palabra es empresa. Yo utilicé carisma y oferta. Carisma, M, oferta, T, empresa, S. Diferentes consonantes. Repollo. Yo utilicé Alberto y pepino. L de repollo, T en Alberto y la N de pepino. ¿Se dan cuenta? Es la misma vocal, pero diferente consonante. Ese tipo de rimas se las conoce como rimas asonantes. Amigos míos, eso es todo. Si tienen dudas, no olviden contactarme al WhatsApp. Buena suerte con esta brújula. Poema alusivo a las fiestas Bodas Zafiro de la institución educativa Marco Fidel Suárez de Bello. Este poema fue escrito por el profesor Juan David Coustumal. Querido y hermoso colegio, con tu nombre engalanas la patria, mientras forjas el alma guerrera de los cientos que están en tus aulas. Paredes blancas, puestas de oropel, materas ocres adornan el andén. Entre gritos y alabanzas, por deportes y por danzas, imposible comprender cómo nadie nunca se cansa. Vivas y hurras no son suficientes. Nuestro aprecio soslaya las palabras. Y en este día te damos gracias, aunque sea desde nuestra casa. Azul del mar y el cielo, tu luz elucida el camino. Como un prisma que llega en el bosque sombrío, das conocimiento para emprender el desafío. Pero hoy te honramos en tus bodas, Zafiro.